Buenas tardes a todos. Hoy me acompaña Jeff Zients, coordinador de la campaña contra el COVID, y el doctor Fauci. También van a poder responder algunas preguntas. Yo llevaré control del tiempo. Lo dejo con Jeff. Gracias, Jan, y gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Como todos ustedes saben, los CDC anunciaron hoy que, para errar del lado de la cautela, están recomendando una pausa en el uso de la vacuna de Johnson Johnson a medida que siguen revisando información respecto a 6 casos reportados de coágulos sanguíneos raros y severos en individuos después que han recibido la vacuna de Johnson Johnson. Voy a comenzar diciéndoles que este anuncio no tiene un impacto significativo en nuestro programa de vacunación. La vacuna de Johnson Johnson representa menos del 5% de los más de 190 millones de vacunas administradas en Estados Unidos hasta la fecha. El presidente siempre ha dicho que este es un esfuerzo en tiempos de guerra, una guerra contra el virus, y en tal sentido hemos movilizado un esfuerzo de tiempos de guerra para prepararnos para múltiples escenarios. Es por eso que el presidente tomó medidas a comienzos de año, antes que se autorizara siquiera la vacuna de Johnson Johnson, para tener suficientes dosis aseguradas de las vacunas de Pfizer y Moderna para 300 millones de estadounidenses para fines de julio. En las últimas semanas hemos ofrecido más de 25 millones de dosis de Pfizer y Moderna por semana. De hecho, esta semana tendremos 28 millones de dosis disponibles de estas vacunas. Y como hemos hecho desde que llegamos a la presidencia, seguiremos distribuyendo las vacunas tan pronto como estén disponibles. Así que tenemos más que suficiente suministro de las vacunas de Pfizer y Moderna para mantener el ritmo actual de vacunación de unos 3 millones de vacunas por día. Y eso nos pone bien encaminados para cumplir la meta del presidente de 300 millones de vacunas administradas en sus primeros 100 días en el cargo, y seguir llegando a todos los adultos que se quieran vacunar. Estamos trabajando ahora con nuestros aliados estatales y federales para que las personas que han sido programadas para recibir la vacuna de Johnson Johnson, para que les administren la vacuna de Pfizer o Moderna. Y esto ya está ocurriendo hoy en centros de vacunación en todo el país, donde las citas para recibir la vacuna de Johnson Johnson están siendo cambiadas para recibir vacunas de Pfizer y Moderna. Eso ya está ocurriendo en muchos lugares del país. El presidente se ha comprometido con el país que su gobierno siempre se va a llevar por la ciencia, va a decir la verdad y le va a dar a los estadounidenses los hechos tal y como los conocemos. Los CDC y la FDA seguirán dando actualizaciones periódicas al público a medida que continúan con la investigación. Dicho esto, los dejo con el doctor Fauci y después responderemos a preguntas. Muchas gracias, Jeff. Para darle seguimiento y quizás para llenar un par de puntos sobre lo que dijo Jeff y lo que nuestros colegas en los Centros de Control de Enfermedades y la Dirección de Alimentos y Medicinas dijeron en su conferencia de prensa de esta mañana. Un par de puntos de importancia salieron a relucir respecto a esta pausa, porque la gente se pregunta qué significa esto. Esto le permite a la FDA y a los CDC a investigar más a fondo estos casos para tratar de entender algunos de los mecanismos, más detalles sobre la historia clínica de estos individuos, lo cual puede arrojar luz sobre lo que ocurrió y lo que vamos a hacer. Eso es lo primero. La segunda cosa es hacer que los médicos estén al tanto de esta situación. Y hay implicaciones clínicas de esto que son importantes, en mi opinión. Por ejemplo, si alguien tiene este síndrome raro de trombosis
Y el tratamiento más común de la trombosis es con heparina. En este caso sería un error, esto puede ser peligroso y puede empeorar la situación. Así que hay una razón clínica importante para informar sobre esto. También cuando los individuos, especialmente mujeres jóvenes, que acuden a un médico con un cuadro trombótico, que puede ocurrir por múltiples razones y ocurre todo el tiempo, debemos alertar a los médicos que analicen la historia de vacunaciones recientes. Es importante. Así que no solamente podemos aprender más de estos casos y estudiarlos, sino que también podemos informar a los médicos para ayudarlos. Una pregunta común, y sé que habrá múltiples preguntas que con gusto les responderemos, una pregunta que ya ha salido a relucir con frecuencia es, ¿tiene esto algo que ver con la eficacia de la vacuna? Sabemos que ha habido millones de dosis distribuidas de esta vacuna en Estados Unidos, así que si alguien la recibió hace un mes o dos, dice, ¿qué significa esto para mí? No significa nada, usted está bien, porque si analiza el lapso de estos cuadros, es de 6 a 13 días después de la vacuna. La siguiente pregunta es otra que todos hemos escuchado. ¿Qué impacto va a tener esto en cuanto a las actitudes de las personas sobre las vacunas en general? Han de saber que 120 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. La mayoría, si restamos este grupo, es de las vacunas mRNA de Pfizer y Moderna. No ha habido ninguna señal de alerta sobre esas, así que estamos hablando de decenas y decenas y decenas de millones de personas que han recibido vacunas sin efectos adversos. Esto es algo muy raro. Si ven lo que ha ocurrido ahora, se han presentado 6 casos de más de 6.800.000 dosis, así que es menos de una en un millón. Estamos actuando en una abundancia de cautela, como dijo Jeff, para tomarnos el tiempo de analizarlo. Voy a parar aquí y obviamente podemos responder a preguntas. Usted describe esto como algo muy raro, pero parece una medida muy drástica. ¿Considera que se ha sopesado adecuadamente el beneficio de esta pausa frente al riesgo que esto conlleva para el esfuerzo de vacuna y la renuencia a vacunarse? Doctor Fauci, quizás usted quiera añadir algo después, pero tenemos suficientes suministros. Lo he dicho desde hace semanas, estamos enviando 25 millones de dosis todos los días, casi 3 millones de vacunas administradas por día. Así que estamos, de hecho, acelerando ese proceso y ahora estamos enviando 28 millones de dosis esta semana a estados, tribus y territorios a través de los canales federales. Así que tenemos suficientes suministros para el programa de vacunación y para cumplir con nuestra meta, doctor Fauci. Creo que su pregunta es si nos adelantamos con una situación tan atípica. Como ustedes saben, la Dirección de Alimentos y Medicinas es conocida internacionalmente por asegurarse de que tenemos los productos más seguros del mundo. Por eso decía que es en una abundancia de cautela. Tenemos que tener claro que aquí lo importante es la seguridad. Sabemos que esto es algo muy raro y queremos resolverlo lo antes posible. Por eso usamos la palabra pausa. Es un breve receso. Quizá más adelante, con algunas condiciones, la gente pueda volverse a vacunar. Esto lo van a determinar la CDC y los CDC y la FDA. Una pregunta logística. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reúne mañana. Entonces, ¿no es este el momento de dejarlo todo y actuar con celeridad? Mire, esperar hasta mañana no es una espera tan larga. Ciertamente quieren tener a todo el mundo. Hay gente que puede no estar disponible. Quieren tener el equipo completo. ¿Cómo se decidió esta pausa
y qué viene ahora. ¿Han notado algún problema con la vacuna de Johnson Johnson? ¿Cómo se tomó la decisión? Se tomó en la Casa Blanca y habrá más de estas pausas en el futuro. Esta decisión la tomaron los CDC y la FDA. Y esa es una de las cosas buenas de nuestro sistema. Nos guiamos por la ciencia, no por otras consideraciones. La decisión se tomó por los CDC y la FDA. Y en consistencia con la idea de seguir la ciencia, anoche dijimos que se haría un anuncio hoy y por lo tanto no hubo otra participación más que saber que hoy habría un anuncio de la FDA y los CDC. Y de aquí en más, ¿va a haber evaluaciones? Bueno, quieren determinar si hay indicios de algunas otras condiciones subyacentes. Digamos, en un caso hipotético, si se va a tomar una decisión de seguir adelante, si analizan algunos denominadores comunes entre las mujeres involucradas que pudieran contribuir o propiciar este tipo de efectos adversos, sabrán que para las personas que no lo tienen, puede ser más seguro. Puede haber pistas cuando uno hace una investigación a fondo de cada caso. Además, quieren determinar cuáles son los mecanismos. Esto nos puede decir qué está pasando. ¿Habrá un cambio de protocolos en el futuro? Porque la vacuna es muy nueva. Mire, si uno ve la historia, vea lo que ha pasado con las vacunas de Moderna y Pfizer. Hay decenas y decenas y decenas de millones. Si uno analiza con cuidado, no ha habido ninguna señal de alerta. Cuando hay una alerta sobre algo serio, como un cuadro de trombosis, cuando se tiene a un individuo que ha muerto, uno lo toma en serio. Así que no se trata de que actuemos con celeridad ante minucias. Pensamos que este es un efecto adverso severo, raro, que amerita una investigación a fondo. Y eso es lo que están haciendo. Una pausa para estudiarlo con más cuidado. Doctor Fauci, gusto verlo de nuevo acá. Considerando que las personas afectadas eran mujeres de 18 a 48 años, ¿se debería excluir a las mujeres de menos de 50 años de recibir la vacuna de Johnson Johnson? Eso nos lleva a varias de las preguntas que hemos escuchado. Por eso, los CDC y la FDA quieren analizar la situación. Hay algunas categorías donde las personas que están fuera de esa categoría y no tienen esos factores para poder continuar. Es concebible, sin hacer pronósticos, que pueda haber restricciones para ciertos grupos de edad. No lo sabemos en este momento. Por eso están trabajando intensamente para responder a su pregunta. ¿Y qué consejo le puede dar a las personas que han recibido la vacuna de Johnson Johnson? Puede haber preocupaciones. Bueno, yo diría que primero que nada, no se pongan nerviosos porque es menos de un caso por millón. Sin embargo, presten atención. Tienen síntomas como dolores de cabeza, dificultad para respirar, presión en el pecho, situaciones que parezcan un síndrome neurológico, o si tienen algo, por ejemplo, como convulsiones. Todo eso es serio. Pero el componente más común del cuadro es jaqueca, porque la trombosis disminuye el suministro de sangre al cerebro y la sintomatología así lo indica. Funcionarios de diferentes estados nos han dicho que este anuncio los tomó de sorpresa. Estaban listos para vacunar a la gente y han tenido que reorganizarse. ¿Cuándo les notificaron a los estados que podría ser necesaria una pausa? Nosotros no sabíamos nada de este anuncio sino hasta anoche y no sabíamos del contenido hasta esta mañana. Tan pronto como lo vimos, nuestro equipo comenzó a ponerse en contacto con la gente
para que estuvieran al tanto del anuncio de los CDC. Afortunadamente yo me había reunido con los gobernadores y con sus equipos y teníamos a los doctores Fauci y Walensky y el equipo sigue apoyando los esfuerzos federales en los centros comunitarios de salud para hacer los ajustes. Creo que el mensaje se diseminó clara y rápidamente, así que no hubo sorpresas aquí. Tenemos un cronograma sobre esta pausa. ¿Será de días o semanas? Entiendo lo que dicen a nivel macro, pero cuando uno habla con funcionarios locales sobre la vacuna de Johnson Johnson, de una sola dosis se la consideraba vital para zonas rurales y otras comunidades. ¿Cómo es que esto no va a afectar su cronograma para la vacunación? En una de las preguntas que se formularon, creo que a los CDC, la pregunta fue, no sé si van a hacer lo que yo escuché de las conversaciones previas, si hablaríamos de días o semanas, más que de semanas o meses. Tenemos suficientes suministros y canales de distribución a través de las farmacias, de unidades móviles, centros comunitarios de salud, y todos ellos pueden administrar rápidamente las vacunas de Pfizer o Moderna. Los números siguen en aumento y sí, tenemos que llegar a la gente donde están y las unidades móviles son esenciales para esto. Y han estado recibiendo las dosis de Moderna y Pfizer. Así que esto no afecta. Las vacunas de Pfizer y Moderna, como sabes, son de 2 dosis. Es importante que la gente reciba su segunda dosis a 3 o 4 semanas después de recibir su vacuna, ya sea Pfizer o Moderna. Pero tenemos los canales para distribuir ambas vacunas. ¿Y qué pasa con la renuencia a vacunarse? ¿Están tratando de cambiar el mensaje? ¿Tienen que hacer algo diferente? Creo que tiene que seguir habiendo transparencia. Esto es lo que nos dice la ciencia. Como dijo el doctor Fauci, ha habido decenas de millones de dosis de Pfizer y Moderna ya administradas en los últimos meses y millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo se han vacunado en forma segura. Es importante que tenemos a la FDA, que son la referencia sobre este tipo de situaciones. Están tomando todas las medidas necesarias para asegurar que la población estadounidense tenga información clara sobre estas vacunas. En esencia, las vacunas estas de Moderna y Pfizer que se están administrando en este momento son seguras, están salvando vidas y todos los estadounidenses deben vacunarse cuando sea su turno. ¿Va a continuar la producción de Johnson Johnson durante esta pausa? Y segundo, ¿está considerando el Ejecutivo ordenar más dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna por si acaso hubiera un problema prolongado con Johnson Johnson? Los puntos de producción de Johnson Johnson son separados. Eso se está resolviendo a través de la FDA y la compañía. Así que se va a proceder cuando se autorice la FDA de la autorización. Como hemos dicho desde el comienzo, este es un esfuerzo de tiempos de guerra. Por eso contratamos suministros extras para estar preparados para cualquier contingencia y tener suficientes suministros para el pueblo estadounidense. Pero en general, en cuanto a la producción de Johnson Johnson, ¿la producción tendrá una pausa o la producción va a continuar? La mayoría de la producción viene de la planta de Baltimore. Directamente, ¿están descartando ustedes la posibilidad que la vacuna sea retirada del mercado? ¿Esperan ustedes que la vacuna vuelva a ser autorizada? Creo que sería prematuro comentar sobre eso.
Por eso se ha hecho la pausa, para poder estudiar a fondo el cuadro. No quisiera especular respecto a lo que puede ocurrir. Con frecuencia, cuando uno ve situaciones como estas, se hace una pausa y luego la actividad se reanuda. Si será ese el caso esta vez, no lo puedo garantizar, pero eso es lo que va a decidir la gente de la FDA y los CDC. Y bueno, este es un problema que incide en el recelo frente a la vacunación. Van a tener que aumentar sus esfuerzos para persuadir a la gente para que se vacune. Hay casos como el estado de Mississippi, donde la tasa de vacunación es sumamente baja. En cuanto a su primera pregunta, en consistencia con este esfuerzo de tiempos de guerra, hemos buscado suficientes suministros de Moderna y de Pfizer para alcanzar las metas trazadas de 200 millones de dosis en 100 días y tener un cierto aire de normalidad para el 4 de julio. Parte importante de esto es que los estadounidenses se vacunen. Tenemos que seguir generando confianza. Y esto se hace a nivel comunitario. La gente confía en sus médicos locales, líderes religiosos, sus vecinos. Por eso es importante que la gente se vacune. No solamente que se vacunen ellos mismos, sino que lo hagan de manera segura y confiando en la seguridad y efectividad de la vacuna. Ustedes esperan tener suficientes suministros para el país en el mes de mayo. Se ve esto afectado por esta pausa y no les sorprende haberse enterado de esto esta mañana. Nos hubieran querido ser informados antes. Sabíamos que habría un anuncio, pero no el contenido del anuncio. Es un asunto científico y no hay ninguna razón para que nosotros nos involucremos en esa discusión científica. No tenemos nada que aportar allí. Esta es función de los CDC y la FDA. Tienen un excelente equipo de científicos. Y este gobierno se guía por la ciencia. En cuanto a su primera pregunta, pensamos que en el sistema hay suficientes vacunas de Moderna y Pfizer para que todos los estadounidenses que se quieran vacunar puedan hacerlo de aquí a fines de mayo. Volviendo al tema del recelo, ¿piensan que el anuncio de esta pausa va a incrementar o disminuir el recelo frente a la vacuna? El tema de la renuencia a vacunarse es un reto y lo estamos encarando llevando el mensaje directamente a la gente a través de fuentes confiables, sus médicos locales, líderes religiosos. Pensamos que ha habido un avance significativo con decenas de millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. La FDA, con acciones como esta de hoy, muestran que son la referencia mundial, están actuando con diligencia y con un enfoque conservador frente a las vacunas. Debido a esta situación que se presentó, esto debería inspirar confianza en la población. Ciertamente, sepan que los expertos de la FDA están analizando el desempeño de las vacunas. Jeff decía que la FDA es la norma, el estándar mundial o la referencia. ¿En qué medida esto le imprime mayor urgencia a que se confirme a la persona nombrada para encabezar la FDA? No tengo anuncios de personal que hacer en el día de hoy. Hay un grupo extraordinario de científicos a cargo de esto. Cuán importante es la presencia de un director permanente. Creo que la FDA está haciendo un trabajo extraordinario. Los equipos que están trabajando en esto son muy experimentados, tienen un liderazgo experimentado. Creo que la experiencia de la FDA es la referencia.
Debido a esta pausa, ¿piensan que va a haber más recelo? Bueno, creo que en algunos lugares la gente que tenía programado vacunarse hoy ya han sido reasignados. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los estados en la logística de ajustar citas. Lo más importante es mantener el suministro para seguir vacunando a 3 millones de estadounidenses por día y tener suficientes reservas para incrementar el ritmo. Hay decenas de millones de vacunas en reserva y hay una orden de 28 millones adicionales de vacunas de Pfizer y Moderna. Doctor Fauci, quizás suene obvio, pero ¿puede usted confirmar que no ha habido cuadros de trombosis con las otras dos vacunas? No ha habido incidentes serios que ameriten una pausa. ¿Por qué con una vacuna y no con las otras dos? Cuando uno examina todos los factores en general, el hecho que hay 120 millones de individuos que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna y de esa muestra se restan 6.850.000, todavía hay un margen enorme de gente que ha recibido por lo menos una dosis sin cuadros adversos. Eso nos dice que la vacuna realmente es segura. Y mucha gente pregunta sobre la renuencia. Cuando se habla de seguridad, este es un récord de seguridad excepcional. Y esto es un testimonio a la seriedad con la que se está tomando la seguridad de la vacuna en los CDC y la FDA. Y ojalá este tropiezo se pueda superar en cuestión de días. Sí, creo que esto avala el concepto de seguridad. Gracias, Jeff, Dr. Fauci. They're always welcome, always welcome. Okay, I know there's a lot going on today, and you also have Están ocurriendo muchas cosas y vamos a tratar de cubrir todo lo que podamos, pero un par de actualizaciones. Obviamente, el presidente se reunió ayer con un grupo bipartidista de legisladores que trabajan en comisiones de jurisdicción, pero quiero darles una actualización sobre el trabajo del gabinete laboral, que será crucial en nuestros esfuerzos, especialmente en este momento. Muchos de estos miembros van a trabajar con su personal y entre sí para buscar un camino para salir adelante. Hasta la fecha se han hecho 27 llamadas a miembros del Congreso, incluyendo republicanos. Se han hecho 139 llamadas a legisladores y a su personal, a republicanos, también en el Senado. Les vamos a dar una actualización periódica. Hemos tenido 26 sesiones de información con personal del Congreso y con 5 grupos bipartidistas, y la tendencia aumenta. También funcionarios de alto nivel están trabajando con el sector privado y líderes locales. Han tenido reuniones con más de 1,000 alcaldes y funcionarios elegidos y han tenido conversaciones con gobernadores de ambos partidos. También debo destacar que esta es la semana de la salud maternal en la población negra. El presidente tendrá una mesa redonda con mujeres que han experimentado complicaciones con el embarazo, el parto y postparto. También se está trabajando para analizar las disparidades en cuanto a la salud maternal en la población negra. También anunciamos medidas iniciales para enfrentar la crisis de salud maternal en Estados Unidos, incluyendo fondos adicionales para reducir la mortalidad y morbilidad
asociadas con el parto y las excepciones de Medicaid para ampliar la cobertura de salud postparto, lo que permitirá recibir mejores tratamientos y resultados médicos para reducir la mortalidad y la morbilidad, y seguiremos trabajando muy duro en esto. También debo destacar que hoy tendremos una reunión virtual con pequeños empresarios. Isabel Guzmán, recién confirmada como encargada de la Dirección de Pequeños Negocios, manejará la reunión. El plan del presidente provee apoyo directo a pequeños negocios, incrementando el acceso a contratos federales e invirtiendo más de 110.000 millones de dólares en financiamiento y asistencia técnica. Como saben, el presidente también asistió a una ceremonia en honor al oficial William Evans en el Congreso. Para quienes no lo vieron, él rindió homenaje al oficial Evans y se reunió con su familia. El presidente expresó su respaldo a la policía del Capitolio, quien se ha desempeñado de manera ejemplar desde la insurrección del 6 de enero. Finalmente, el presidente tendrá declaraciones mañana en la Casa Blanca sobre lo que se va a hacer en Afganistán, incluyendo el plan para la retirada de tropas, incluyendo contactos con los gobiernos de países aliados y de Afganistán y los retos que enfrentamos en el mundo hoy. Hoy tendremos una sesión informativa sobre esto. Tendremos múltiples reuniones hoy con ustedes y con otros. Yo estoy limitada en lo que puedo decir desde aquí porque no me quiero adelantar al presidente, pero estoy ansiosa por conversar con ustedes sobre los detalles de su mensaje. Comenzando con Rusia, ¿puede darnos detalles sobre la propuesta cumbre con el presidente Putin? ¿Cuáles serían los temas? Putin mismo ha sugerido que esto pudiera ser a mediados de marzo. ¿Qué llevó al cambio? Déjeme decir primero que, como sabrán, el presidente habló esta mañana con el presidente Putin. Les dimos una sinopsis de la llamada, pero para los que estaban cubriendo otras noticias, durante la llamada hablaron de múltiples asuntos regionales y globales, incluyendo la intención de Estados Unidos y Rusia de abrir un diálogo estratégico sobre control de armas y asuntos de seguridad, expandiendo sobre el nuevo tratado START. El presidente Biden también destacó que Estados Unidos actuaría firmemente en defensa de sus intereses nacionales en casos como interferencia electoral e instrucciones cibernéticas. También expresó su compromiso con la integridad territorial de Ucrania. El presidente se refirió al incremento de la agresión y la concentración militar en la frontera de Ucrania y le ha pedido a Rusia que reduzca la tensión. En cuanto a su pregunta, debo decir que nuestro enfoque de la relación con Rusia es tal que esperamos que la situación siga siendo difícil. Seguirá habiendo conversaciones difíciles y estamos preparados para eso, pero nuestra meta es tener una relación con Rusia que sea predecible y estable. La conversación y el diálogo, habrá que desarrollar un plan para ello. Este es el primer encuentro a ese nivel. El propósito, obviamente, es hablar con honestidad y sinceridad sobre áreas de desacuerdo y trabajar conjuntamente en áreas de interés mutuo. Control de armas, por ejemplo, como hemos hecho con la extensión del Tratado START después de la toma de posesión del presidente, o, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán. Habrá muchos detalles que tratar y tendremos más detalles, pero en este momento la discusión apenas comienza. En cuanto a la concentración militar de Rusia en la frontera ucraniana, ¿cuál pudiera ser la respuesta si Rusia no da marcha atrás? El secretario Blinken y el secretario Austin están en Bruselas, están conversando con sus contrapartes sobre múltiples temas, incluyendo la concentración militar en la frontera. No me voy a adelantar, ellos darán a conocer una sinopsis cuando culminen las conversaciones, pero todas las acciones deberán ser coordinadas. Pregunta fuera de micrófono.
Recientemente Mitch McConnell decía que estábamos abandonando a las mujeres y niños de Afganistán y que el gobierno tenía planes para rehuirle a la lucha en Afganistán. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Nuevamente, yo dejaré esto a discreción del presidente, el determinar cuáles son los planes específicos para replegar tropas, y el enfoque debe estar en las amenazas y oportunidades que nos presenta el mundo actual. El presidente ha sido consistente al decir que no hay una solución militar para el problema de Afganistán. Hemos estado allí por demasiado tiempo. Esto está más que documentado. Él piensa que apoyar las negociaciones entre las partes, que quizá muchos de ustedes ya estén dándole seguimiento, él también cree que debemos concentrar recursos en combatir las amenazas contemporáneas a casi 28 años de haber comenzado la guerra. Ese es su enfoque sobre esta decisión, pero él tendrá más detalles mañana. Como candidato, el presidente Biden le dijo a CBS, le hizo referencia a las tropas en Afganistán. Ahora quiere llevar el número de efectivos a 0. Sé que hemos tenido múltiples partes con ustedes, donde ustedes escucharán la respuesta a estas preguntas. El enfoque del presidente y su decisión se derivaron de consultas cercanas con líderes militares, su equipo de seguridad nacional, con socios y aliados alrededor del mundo, y teniendo en mente su objetivo de asegurar que nos enfoquemos en las amenazas que enfrentamos. Estamos trabajando en coordinación con socios y aliados, y esto será parte del informe que recibirán más adelante y del discurso de mañana. En cuanto a Rusia, Estados Unidos ha llamado reiteradamente a Rusia a reducir la tensión. ¿Tiene el presidente razón para creer que esto se va a dar? En cuanto a la diplomacia, uno no desiste por las acciones y reacciones de la comunidad mundial, simplemente porque haya una pausa. Lo que es diferente ahora es que ahora hay coordinación en el frente internacional con nuestros aliados europeos. Como decía, los secretarios Blinken y Austin están en Bruselas hablando de múltiples temas, incluyendo la agresión en la frontera, y eso es diferente. Rusia está por fuera en ese sentido, así que seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios y vamos a seguir pronunciándonos en favor de lo que es correcto. En este momento, el presidente diría que las relaciones con Rusia son honestas y estables. Lo que estamos buscando es una relación predecible. No estamos buscando el establecimiento de confianza, sino más bien de que haya predictibilidad. Hay múltiples oportunidades en el mundo y el presidente quiere enfocarse en esto y no en una relación de adversario con Rusia. Ustedes tuvieron un intercambio, un cruce de opiniones con la oficina de la gobernadora de Michigan. Debo decir, ustedes lo han estado cubriendo. Hemos estado luchando contra el virus por más de un año y la gobernadora Whitmer encabeza un estado altamente impactado por el COVID y ha hecho un trabajo excepcional, en nuestra opinión, de cara a retos titánicos. Ella ha mantenido a la gente de Michigan segura en la lucha contra el COVID. Hace más de un año, ella se aseguró que el personal de asistencia tuviera equipo de protección personal,
pidiendo más equipo de protección, más pruebas. Esta no es solamente una crisis de salud pública. También ha habido amenazas contra su vida y otras situaciones. Tuvo que coordinar la respuesta a la ruptura de un dique. Todo esto al mismo tiempo. Y ha habido devastación en comunidades de Michigan. Pensamos que ella ha enfrentado problemas con enorme determinación. Seguiremos trabajando con ella para lidiar con el repunte de casos en su estado y usar los recursos a nuestra disposición. El presidente... pregunta fuera de micrófono. Mire, la única línea roja aquí es la falta de acción, como dijo ayer. Las propuestas de los miembros, ya sea de tener un incremento más moderado en la tasa impositiva para corporaciones. Él está abierto a escuchar alternativas para costear el plan. El punto de partida es que el plan tiene que estar cubierto, pero él quiere que invirtamos en infraestructura para preparar al país para el futuro. Sobre Rusia, con la propuesta cumbre con Vladimir Putin, pareciera que se está buscando reducir las tensiones. ¿Habrá un cambio en la política de sanciones? No me voy a adelantar a acciones o consecuencias. Vamos a hablar con los líderes rusos por sus acciones. No, esto no cambia. La revisión, los procesos, tendremos más que decir en el corto plazo. El presidente ha sido claro en que habrá consecuencias, ya lo dijo, algunas visibles y otras no, y tendremos más que compartir con ustedes muy pronto. En cuanto a nombramientos, el director de inmigración no se incluyó en la lista presentada ayer. ¿Por qué no se incluyó a esta persona? No tengo anuncios de personal o adelantos. A veces se anuncian ciertas cosas porque el proceso está en marcha y se ha tomado una decisión y puede ser más fácil. Queremos que estos nombramientos pasen por el proceso de confirmación lo antes posible. Pregunta fuera de micrófono. El presidente y este gobierno apoyan a mujeres y niñas alrededor del mundo a través de múltiples acciones, iniciativas y programas. Absolutamente lo vamos a seguir haciendo. El presidente ha sido consistente al señalar que no hay una salida viable a la guerra en Afganistán. Él ha pensado eso desde hace ya algún tiempo y está tomando decisiones en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto incluye mantener el foco en las amenazas emergentes en el mundo. Si se trata de amenazas de Al-Qaeda en el norte de África o en otras regiones, esos son los factores motivadores en esta decisión. Parece que los demócratas no tienen los votos suficientes para aprobar la legislación George Floyd de reforma policial. Bueno, como saben, los senadores Scott, Booker y otros han estado coordinando y conversando sobre lo que va a ocurrir de aquí en más. Entendemos que las propuestas presentadas pueden regresar con cambios. La legislación George Floyd cubre la renovación de la confianza en la policía y otras gestiones, pero reconocemos que la democracia en acción requiere de estos procesos. Veremos si el presidente apoya las propuestas de cambio que resulten. En cuanto al tiroteo de Dante Wright,
se han propuesto una serie de medidas de reforma. Lo que les puedo decir desde aquí es que esa no es la opinión del presidente. El presidente piensa que hay reformas necesarias, que tiene que haber responsabilidad, que la pérdida de vidas es demasiado alta, que estas familias están sufriendo en todo el país y la comunidad negra está agotada de esta amenaza continua que enfrentan. Pero también piensa que hay un foro para adoptar proyectos de ley como la ley George Floyd. Parte de lo que se necesita es volver a generar confianza en las comunidades para salir adelante. Hay gente en el país que están protestando y exigiendo cambios. ¿Qué puede aportar este presidente si no se puede hacer eso? Bueno, no me voy a adelantar a las conversaciones sobre un acuerdo bipartidista. Los estadounidenses que están sufriendo, que temen por sus hijos y familiares, es que el presidente considera que la equidad racial es vital para su presidencia y él tiene medidas para ello. Ciertamente puede usar órdenes ejecutivas, pero él apoya el trabajar a través del Congreso para adoptar reformas permanentes y encarar estos problemas en todo el país con múltiples oportunidades y elevar y asegurar al público la naturaleza de su compromiso. ¿Puede hablarnos de los ajustes impositivos? Bueno, ayer en la reunión con miembros del Congreso, el presidente hablaba del impuesto a la gasolina, diciendo que un aumento moderado en el precio de la gasolina solo cubriría una fracción de lo que necesita el país. El presidente no considera que pagar por esta inversión histórica para reconstruir la infraestructura del país debe recaer sobre los estadounidenses. Él estaba utilizando esta referencia respecto a lo que hay que hacer con este paquete. En el ámbito internacional ha habido tensiones obviamente con Rusia, en Ucrania y Crimea, lo que ocurre en China y en Taiwán. ¿Tiene usted confianza en que las Fuerzas Armadas están preparadas para lidiar con múltiples crisis prácticamente simultáneas cuando se están retirando fuerzas de Afganistán? Absolutamente. El presidente tiene absoluta confianza en el general Austin, el secretario Austin. Debo decir, él considera que tenemos los mejores efectivos militares del mundo y tiene plena confianza. También piensa que debemos liderar por la vía de la diplomacia. En cuanto a China, ¿ven ustedes una oportunidad de reconstruir la relación con China? Obviamente no se ha tomado una determinación sobre encuentros bilaterales en el marco de la cumbre. Hemos invitado a unos 40 líderes, pero como saben, estamos trabajando a múltiples niveles. Estamos enfocando la relación como una que no es de conflicto, sino de competencia. Pensamos que lo más importante que podemos hacer es reconstruir y apoyar nuestra economía nacional y hablar sinceramente sobre las áreas de preocupación, ya sea abusos de los derechos humanos, abusos tecnológicos. Es así como enfocamos nuestra relación. La cumbre todavía se está organizando, no me quiero adelantar. Hemos invitado a unos 40 líderes y estamos completando los detalles del encuentro. En lo doméstico, en cuanto a la legislación George Floyd, ¿anticipan ustedes que haya protestas y disturbios
tras el veredicto en el caso de Chauvin y qué están haciendo para prepararse. Ha habido mucha controversia bajo el gobierno de Trump por el uso de la Guardia Nacional. Están dispuestos a usar a la Guardia Nacional dependiendo de lo que ocurra después del veredicto. Sé que es una pregunta hipotética, pero hay que prepararse para las contingencias. El presidente ha hecho llamamientos a la calma y todo eso. ¿Pueden decirnos cuál es su estrategia, dada la volatilidad de la situación? No vamos a anticipar el resultado. Usted no me está pidiendo que lo haga. Estamos hablando con líderes locales y estatales para garantizar el derecho de la población a la protesta pacífica, garantizar la seguridad de la población. Seguiremos observando los acontecimientos y seguiremos en contacto con las autoridades locales y líderes comunitarios, pero no voy a ir más allá de eso. Voy a limitarme a lo que ya dije. En el plan impositivo del presidente dicen que las personas que ganen menos de $400,000 al año no verán aumentos. Esto se aplica también a efectos indirectos de los impuestos corporativos, que no son aumentos directos de impuestos, pero una familia de 4, por ejemplo, va a haber un repunte en su costo de vida cuando aumenten las tarifas de los servicios, por ejemplo, de gas. ¿Le preocupa al presidente esto, aunque no se trata de un aumento impositivo? Diría que no hay razón para ello. Hemos visto evidencia de esto en 2017, cuando los republicanos le dieron prioridad a los recortes impositivos para las grandes corporaciones. Se habló mucho del impacto. Los beneficios llegarán a los consumidores. Se va a invertir en investigación y desarrollo. Nada de esto ocurrió. Hubo más compensaciones para ejecutivos y demás. Hemos visto incontables estudios sobre el impacto en estas corporaciones y en capital. Yo diría que esa no es la preocupación que tenemos en este momento. Pero las empresas de servicios públicos, por ejemplo, dicen quizá como una cuestión, como una maniobra de relaciones públicas, hablan de las repercusiones en los consumidores. ¿Se está adelantando lo que va a ocurrir o están esperando tener datos de los economistas? Ha habido estos anuncios. Usted ha dicho que no van a tener efectos colaterales, pero las corporaciones dicen, bueno, estas tasas impositivas se van a reflejar en lo que le cobran a los consumidores. Yo no lo he visto, pero están diciendo que van a aumentar las tarifas si se aprueba el proyecto de ley para invertir en infraestructuras, para que la gente tenga agua limpia y se generen millones de empleos. Estoy hablando de anuncios directos en esto. Estoy hablando de las repercusiones después de lo que ocurrió en 2017. No estamos anticipando eso. En cuanto al enriquecimiento de uranio en Irán, las conversaciones continúan, se han complicado. Voy a decir que, primero que nada, tomamos muy en serio los anuncios provocadores de Irán de su intención de enriquecer uranio al 60%. Pensamos que esto se debe rechazar en forma unánime. Queremos seriedad en las conversaciones nucleares y es imperativo volver al cumplimiento mutuo de los acuerdos suscritos. Tenemos el objetivo compartido de volver al acuerdo nuclear con Irán y hemos estado trabajando en lo que consideramos un diálogo constructivo, aun cuando indirecto, la semana pasada en Viena. Fue difícil y pensamos que esto será prolongado. También esperamos, no anticipamos cambios en las reuniones que seguirán esta semana. Nos preocupan estos anuncios, pero nuestra meta sigue siendo trabajar a través
través de canales diplomáticos en Viena. Esperan negociaciones indirectas, aun cuando cuestionan la seriedad. Creemos que la vía diplomática es la única a seguir y las conversaciones, aunque sean indirectas, son la mejor manera de llegar a una resolución. Eso no significa que vamos a ignorar nuestras preocupaciones y queremos expresar esas preocupaciones dentro del marco de estas discusiones. Se le informó a Estados Unidos por adelantado del ataque presuntamente de Israel. No tengo nada que adelantar sobre el origen o intención del ataque. ¿Estados Unidos tuvo algo que ver con este ataque? Como dije ayer, no. Y en cuanto a Rusia, están hablando de una potencial cumbre en los próximos meses. ¿Será en el verano? Ya veremos. En unos meses estaremos en el verano. ¿El presidente tiene una preferencia sobre el lugar? Alex preguntaba sobre esto. Estamos en las fases iniciales del proceso. Cuando tengamos más detalles, los compartiremos con ustedes. ¿Será en el hemisferio norte? No hemos llegado a ese punto todavía. Pareciera que hay algún lugar que usted quisiera visitar en el verano con los presidentes Biden y Putin. Sé que tienes una pregunta muy seria y muy buena. Gracias, me imagino. Mi pregunta es sobre los derechos de la comunidad LGBTQ. Hace unas semanas el presidente dijo que seguía firme en su promesa de campaña. Estamos en el día 83 de su presidencia. Él dijo que actuaría en 100 días. Se va a cumplir con esta meta. El presidente enfrenta múltiples crisis, pero sigue firme con sus promesas de campaña. Así es. Él sigue trabajando con esa meta. Y como saben, para que él pueda promulgar legislación, tiene que recibirla. Y él sigue defendiendo la ley de igualdad. Se aprobó en la Cámara, está en manos del Senado. El Senado tiene que aprobarla para que él la pueda promulgar. El presidente ha hablado de cuál es la política de su gobierno. Él piensa que esta legislación se debe aprobar. Ha tenido conversaciones sobre múltiples temas y con el equipo legislativo. En cuanto a la Corte Suprema, hay un tema de primera enmienda sobre parejas de un mismo sexo. Hay planes de contingencia. Dígame un poco más. Planes de contingencia para si hay un resultado diferente de lo que quisiéramos de la Corte Suprema. Sí, depende del resultado de la decisión. Y la posición del presidente. Por ejemplo, esto cambia el cuadro de alguna manera. Tendría que hablar con nuestro equipo legislativo. Como saben, no nos adelantamos a decisiones de la Corte Suprema, pero veremos algo que les podamos comunicar directamente. Sobre inmigración. México está emplazando fuerzas militares en la frontera. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para mitigar la presión migratoria en la frontera? Parte del esfuerzo aquí, trabajando con estos países, es reconocer que la migración regular es un asunto hemisférico que requiere la colaboración de todos los países de la región. Trabajando con México y los países del Triángulo Norte, queremos colaborar en medidas de control migratorio. Esto reduciría el número de personas que llegan a la frontera. Aún en el marco del anuncio que hicimos, queremos asegurarnos que los países tengan personal de seguridad y de migración en sus fronteras para lidiar con el tema de la migración. Estos números
elevados de migrantes en la frontera han llevado a detenciones. ¿Quién está asumiendo los costos, por ejemplo, con pruebas del COVID, alojamiento y demás? ¿Cómo está lidiando el gobierno federal con esto? Los gobiernos locales tienen un papel muy importante. En algunos casos están trabajando con entidades no gubernamentales, haciendo pruebas, por ejemplo. En otros casos, cubriendo el costo de hoteles para la cuarentena de las personas. Estamos trabajando de una forma humanitaria con aquellos que llegan a la frontera. Ahora bien, seguimos diciendo, y es nuestra política, que la frontera no está abierta. Estamos devolviendo a la mayoría de los adultos que llegan a la frontera, pero todavía hay niños, todavía hay familias migrantes que México no puede recibir por múltiples razones, y las ONG tienen un papel fundamental en esto. A ver si puedo responder a dos preguntas más rápidamente. Varias veces desde el podio han reconocido que el gobierno Biden quizá no sea el mejor mensajero para ciertos grupos sobre las vacunas. Por ejemplo, grupos evangélicos, conservadores, la población blanca. ¿Puede hablarnos del proceso de cómo determinan quiénes son los mejores mensajeros para cada comunidad? ¿Dependen de voluntarios? ¿Cómo es ese proceso? Una parte importante del esfuerzo es crear un cuerpo comunitario, un programa que lleve los mensajes a través de mensajeros locales. Y ya se trate de funcionarios elegidos, alcaldes, médicos, líderes religiosos, líderes cívicos. Estos son los mensajeros más efectivos. Por eso es que una buena parte de los $3,000 millones que tenemos asignados a las campañas informativas se dirigen a organizaciones comunitarias para afianzar la confianza en las vacunas. Depende de las comunidades, pero trabajamos con organizaciones religiosas, centros comunitarios, organizaciones de discapacitados, organizaciones de todo tipo, de todos los antecedentes y afiliaciones, para diseminar este mensaje entre las comunidades. ¿Y cómo determinan quiénes son estos influyentes? ¿Cómo determinamos quiénes son los líderes en las comunidades? Bueno, lo que estoy diciendo es que mucho de esto se basa en un enfoque local. Se hace a través del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Quiero pasar a la última pregunta. ¿Tiene un comentario sobre la descarga de agua de Fukushima? Después de la conferencia hablaremos con el equipo de seguridad nacional. ¿Quién inició la llamada telefónica con el presidente Putin? ¿El presidente Biden? No tengo detalles, voy a verificar. Y una última. El presidente Biden quiere restablecer los viajes entre Estados Unidos y Europa y el Reino Unido antes del verano. ¿Se refiere a las restricciones por el COVID? Por supuesto que quisiéramos volver a tener la normalización de los viajes y demás, pero dependemos de las recomendaciones y lineamientos de los expertos médicos, así que dependeremos de ello. Es posible que se reanuden los viajes de aquí al verano. Mucha gente necesita planificar. Lo entendemos, pero nos vamos a llevar por lo que recomienden los expertos médicos. Gracias.